El mensaje que quiero compartir con ustedes en el día de hoy entonces es: Dios está en control de todo. Dios está en control de todo. Vamos a ver la providencia de Dios en nuestras vidas. Y quiero comenzar con esto, hermanos. Es una fuente de instrucción muy útil. La Confesión de Fe de Westminster enseña, en el capítulo 5, leo textualmente: Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dispone y gobierna todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por medio de su más sabia y santa providencia, según su infalible presciencia, es decir, su conocimiento previo, y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Fin de la cita. A través de esta definición que da la Confesión de Fe de Westminster, vamos a ver algunos puntos acerca de la providencia de Dios que nos van a ayudar a entender cómo es que Dios está en control de todo y cómo es que la providencia de Dios se relaciona con nuestras vidas. En primer lugar, vemos que la Confesión de Fe nos dice que primeramente Dios es el creador del universo, pero no solamente Dios creó todas las cosas, sino el Dios que creó todas las cosas también es el mismo Dios que sustenta, que sostiene todas las cosas. Las cosas siguen existiendo porque esa es la voluntad de Dios. Dios sigue sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Así que, en primera instancia, vemos que Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dispone y gobierna todas las criaturas. Es decir, Dios creó todas las cosas y también sostiene su existencia. Vamos a la Escritura, en Génesis 1:1, un pasaje muy conocido que hasta los niños se saben de memoria, pero muy importante, hermanos. Fíjese lo que nos dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjese, esta es una declaración tan importante. No dice que el universo, no dice que nosotros a través de un proceso de miles de millones de años evolucionamos y que a través de una gran explosión el universo tuvo un rumbo. No. Dice que desde el principio un ser todopoderoso y supremo nos creó todo lo que existe. Dios es el creador. Pero aquí no termina esta verdad. El mismo Dios que tuvo todo el poder para crear todo de la nada con su palabra poderosa, es el mismo Dios que con su palabra sigue sustentando la existencia de todas las cosas. Fíjese lo que nos dice Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ponga atención a esta parte del versículo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Pero aquí quiero hacer énfasis en la frase: y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El Dios trino que conocemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sustenta, no solamente creó el universo, las estrellas, el sol, la luna, a nosotros, los animales, el agua, la tierra. No solamente creó la más pequeña célula y el más grande asteroide que hay en el universo, sino que cada cosa sigue siendo lo que es, porque Dios así lo ha determinado. Si Dios determinara otra cosa, este púlpito del cual estoy predicando dejaría de ser madera. Cada uno de nosotros dejaríamos de ser. Cada uno somos sustentados por el poder de Dios. Aunque Dios creó las leyes de la naturaleza, por ejemplo, sabemos que las plantas crecen gracias a la fotosíntesis. La energía del sol es muy importante en el crecimiento de las plantas, el agua que absorben los minerales, pero nada de eso pudiera ser posible si la mano de Dios no hiciera crecer esas plantas. Dios está gobernándolo todo. Y de hecho eso es lo que nos enseña la providencia de Dios. De hecho, la palabra providencia viene del latín providentia, que viene de una palabra providere, ver de antemano. Y cuando hablamos en teología de la providencia de Dios, nos referimos al hecho de que Dios, en su soberanía, gobierna, controla y prevé todas las cosas como tienen que suceder de acuerdo a un plan eterno que Él tiene en Cristo. Es el hecho de que Dios controla y lo gobierna todo como supremo soberano del universo y como ser todopoderoso que es. Hermanos, esta es una doctrina tan importante que debe de llenar de consuelo nuestras almas. Hermanos, pregúntese para que vean lo importante de esta doctrina.
Cuando a alguna persona, a un ser querido le detectan un cáncer terminal, cuando de repente nos avisan que un ser querido fallece en un accidente fatal, o cuando pasa alguna desgracia, podemos preguntarnos, ¿Dios está en control? Sí. ¿Dios tuvo que ver con eso? Sí, Dios está involucrado en todas las cosas que acontecen en el mundo, en el universo y en todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra. Dios está en control de todo, hermanos. Dios está en control de todo. Y es fácil decirlo, pero no es fácil aceptarlo emocionalmente, hermanos. Es difícil entender y creer esta doctrina. Es fácil entender y creer que Dios es soberano, pero que Dios tiene un poder absoluto en el cual Él controla y gobierna todo y nada lo puede limitar, ni siquiera la depravación de sus criaturas, que cuando Él decide salvar a alguien, lo va a hacer en su gracia porque Él lo ha determinado y que Él escoge desde antes de la fundación del mundo para salvación. Que Dios ya ha preordenado todo lo que va a suceder en la historia de la humanidad y que Dios está involucrado en todos los eventos, sucesos, personas, etcétera. ¿Puede usted creer que Dios está involucrado en todas las cosas? La palabra de Dios es lo que nos enseña. Los conceptos fuera de la Escritura, los conceptos paganos acerca de esto, algunos le ponen, por ejemplo, el azar, que las cosas suceden por casualidad, o algunos le atribuyen a una fuerza impersonal que como que va a suceder algo inevitable, pero sin ningún propósito, sin ningún rumbo, que le llaman destino. No, pues ya por cosas del destino. Esto desmiente esta creencia falsa en el azar y en el destino, hermanos. Nada sucede por azar y nada tiene que ver con un fin que no tiene esperanza. Todo lo controla Dios porque Él tiene un plan eterno en su Hijo. Dios tiene el control de todo, aún de las desgracias que suceden en este mundo. Todo está de acuerdo a su plan, a su voluntad. Sin ser Dios el autor de la maldad y el pecado de sus criaturas, pero aún así Él lo controla todo. El mismo Dios que creó todo lo que existe también sostiene todas las cosas para que sigan existiendo. Ya vimos esto entonces en Hebreos 1:3, que Él es el quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y en segundo lugar vemos lo que aprendimos en la Confesión de Fe de Westminster, en la parte que dice, y gobierna todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más pequeña hasta la más grande. Vemos que Dios ejerce un control total sobre todas las cosas. Fíjese, la Biblia enseña que Dios ejerce un control total sobre todas las cosas. Fíjese lo que dice Isaías 46, 9 y 10, acerca de que Dios tiene el poder para controlarlo todo y obrar de acuerdo a su voluntad. Isaías 46, del 9 al 10, dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Fíjese esta parte, Dios dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Nada puede frustrar los decretos de Dios desde la eternidad. Dios, al final de cuentas, va a ejecutar su plan eterno. Pese a todas las cosas que pueden suceder, Dios tiene el control de cada célula de nuestro cuerpo, de cada evento de la historia de la humanidad, de cada gobernante, de cada acción, decisión humana. Todo lo que sucede en el mundo, nada está fuera del alcance del control de Dios, de la providencia de Dios. Por eso decimos, Dios está en control de todo. Dios está en control de todos, hermanos. Fíjese lo que dice aquí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Cómo Dios puede decir con seguridad lo que va a pasar en cierto tiempo? Un ejemplo, si usted le promete a su hijo, el domingo que viene o el viernes que viene te voy a llevar a comprar esto, o te voy a llevar al cine o a un restaurante, o te voy a llevar al parque. Si nosotros hacemos una promesa como seres humanos, hay una limitante porque no tenemos el poder para controlar de que para ese tiempo vamos a estar vivos, vamos a tener salud y vamos a tener dinero para cumplir esa promesa. No sabemos, pueden pasar innumerables cosas en un día, ¿sí o no?
más en una semana. No tenemos el poder para asegurar de aquí a un día lo que vamos a hacer. Por eso tenemos que decir con humildad, si Dios quiere, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Pero Dios sí puede decir, voy a hacer esto, porque Él tiene el poder para llevar a cabo todo de acuerdo a su plan. Dios es el único que sí puede decir, voy a hacer esto y así se va a cumplir, así sean en 1000, 2000, 3000 años, pero se va a cumplir así como yo lo he dicho, al pie de la letra. Y tal vemos que esto fue así, cuando la Escritura nos habla acerca del Mesías, cómo es que vendría al mundo, cómo es que sería crucificado y resucitaría, cómo todo se cumplió al pie de la letra, pese a miles de intentos de Satanás para desviar el plan y el propósito de Dios, el plan de Dios se llevó a la perfección. Cómo el pacto que Dios hizo con Abraham y con su pueblo, a pesar de la pecaminosidad de sus criaturas con quien Él había hecho el pacto, cómo Dios pudo cumplir su promesa de enviar un Salvador y de hacer una descendencia santa, porque Dios tiene el poder para... El hecho de que Dios lo controla todo, hermanos, y que en su providencia Él llevará a cabo sus planes, es lo que a nosotros nos da la seguridad de que las promesas de Dios se van a cumplir. ¿Cómo es que yo voy a tener confianza en que Dios va a cumplir su promesa de salvación en mi vida si no creo que sea capaz de controlarlo todo para que yo pueda llegar a salvo a ese día? Si no dependiéramos del poder de Dios que lo sustenta todo, ¿cómo sé que el día de mañana yo voy a estar a salvo? Si Dios no lo controla todo. Él dijo que aquel que cree en su Hijo, que se ha arrepentido de sus pecados y ha depositado su confianza en su Hijo que murió en la cruz para satisfacer la justicia de Dios, Dios nos selló por medio de su Santo Espíritu y nos dio la garantía, las arras de nuestra herencia, que es el Espíritu Santo, hasta la redención de la posesión adquirida. El que comenzó la buena obra en nosotros la concluirá. ¿Por qué? Porque Él dijo, mi consejo permanecerá y haré lo que quiero. Dios fijó sus ojos en nosotros, los creyentes, desde la eternidad, y llevó a cabo su plan cuando nosotros nos arrepentimos, creímos en Cristo al escuchar el Evangelio, y ese es el mismo Dios poderoso que concluirá su obra en nosotros y nos redimirá completamente del pecado. ¿Por qué puede Dios decir con seguridad que Él va a glorificarnos? Es más, porque en Romanos dice que a los que justificó a estos también glorificó, y lo dice en tiempo pasado, siendo de que el hecho de la glorificación es un aspecto futuro de nuestra salvación, porque lo dice que es una seguridad. Puesto que Dios lo dijo, se va a cumplir la glorificación en nuestras vidas, es una seguridad. ¿Por qué? Porque Dios lo controla todo. La providencia de Dios nos asegura que esas promesas se van a llevar a cabo. Dios lo controla todo. El Dios que creó el universo entonces también sostiene su existencia, pero también este Dios ejerce un control sobre todas las cosas. Y también otro aspecto que vemos en esta confesión, que dice, por medio de su más sabia y santa providencia, según su infalible presciencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. También vemos que su control se extiende a toda criatura, acciones y eventos en este mundo. Fíjese bien, otro de los aspectos que nos enseña esta confesión de fe es que el control de Dios que ejerce sobre todas las cosas creadas se extiende a toda criatura, acciones y eventos en este mundo. Nada sucede sin que sea la voluntad de Dios. Aún en los países más recónditos, aún en los países donde hay dictaduras y donde hay persecución hacia el cristianismo, aún los gobernantes impíos que están ambiciosos de poder y que están enseñoreándose de la gente y haciéndoles daños, en todo lugar, en todo el mundo, no hay un solo gobernante que haya podido hacer su propia voluntad sin que Dios ya lo haya determinado de antes todo lo que va a suceder. ¿Cómo sé esto? Proverbios 21.1. Proverbios 21.1, fíjese lo que nos dice la palabra de Dios, hermanos. Proverbios 21.1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Fíjese esta declaración, hermanos. Fíjese lo que nos dice la palabra de Dios, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. El corazón del rey significa el centro de sus motivaciones, de sus pensamientos, de sus deseos, de cualquier gobernante humano, hermanos. A todo lo que quiere lo inclina. Ejemplo de esto, ¿quién diría
que César Augusto, un emperador del Imperio Romano que nada tenía que ver con el cristianismo, decreta un censo y que eso se contribuiría para que se cumpliera la profecía que nuestro Señor Jesucristo debía de nacer en Belén cuando María y José estaban en Nazaret. Un decreto de un soberano que nada tenía que ver aparentemente con las cosas de Dios, contribuyó al cumplimiento de una de las profecías más importantes del mundo. Cada evento que sucede, hermanos, está bajo el control de Dios. Otro ejemplo, Proverbios 19:21. Si nos vamos más atrásito de donde estábamos. Proverbios 19:21. Dice la palabra de Dios así en Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová permanecerá. Es decir, en otras palabras, para que lo entendamos, nosotros podemos planear o pensar hacer muchas cosas, pero al final de cuentas se va a llevar a cabo la voluntad de Dios, no la nuestra. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿No le ha pasado esto en alguna vez que usted ya tiene prácticamente, y si usted es de esas personas metódicas que anota desde la A hasta la Z de lo que va a hacer desde que se levanta hasta que se duerme, y ya tienen todo el día planeado de lo que van a hacer, y que de repente hay algo en nuestros planes, o como decimos en mi rancho, en nuestros piensos, y que vamos según a lograrlo hacer, y de repente las cosas no salen como nosotros habíamos planeado? ¿Le ha pasado? El hombre podemos pensar en hacer muchas cosas, pero va a prosperar únicamente lo que Dios ha determinado en su sabia y santa voluntad debido a su providencia. Hermanos, Dios tiene un control y su control se extiende a toda criatura, acciones y eventos en este mundo. Fíjese también lo que nos dice Daniel 2, 21 y 22. Daniel 2, 21 y 22. Daniel 2, 21 y 22. Dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Fíjese lo que nos dice. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios está en control del tiempo, de los eventos, de las personas y de todo lo que las personas hacen, piensan y deciden. Dios está en control de todo. Fíjese incluso un rey pagano, Nabucodonosor, aquel que tuvo esta experiencia de que debido a su soberbia fue enloquecido y después Dios le devuelve la razón, y cuando él reconoce que Dios estaba por encima de él, fíjese lo que él dice en el versículo 34 y 35. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Fíjese el versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Debido a que Dios es absolutamente soberano, Él tiene poder para llevar a cabo todos sus planes desde la eternidad. Y eso es lo que conocemos como la providencia de Dios. Todo el gobierno en el mundo, que Dios está involucrado en todas las cosas del universo, del mundo, de los eventos, de los sucesos, y Dios está acomodando, por decirlo así, todas las piezas del rompecabezas para que se lleve a cabo su plan eterno. Dios ya lo ha preordenado y destinado todo como va a suceder hasta el fin de los tiempos. No hay nada, absolutamente nada que suceda que esté fuera del alcance y de la voluntad de Dios, porque Él controla todo. Esta es la enseñanza del Dios bíblico. Un Dios totalmente soberano, no parcialmente soberano o poquito soberano, o soberano en algunas cosas sí y en algunas cosas no. Es un Dios totalmente soberano y por lo tanto Él puede llevar a cabo sus planes en su providencia. Él orquesta todos los acontecimientos para que su voluntad se lleve a cabo a la perfección. Dios incluso tiene control de los impíos, tanto de los elegidos como de los impíos. Todo lo que sucede está de acuerdo al plan y a la voluntad de Dios. Dios lo controla
todo. Hermanos, qué terrible para nosotros sería pensar que estamos en un universo que va a la deriva y que ni Dios tiene el poder de controlarlo todo, ¿no? Que nada tiene un rumbo fijo. Pues buena noticia, hermanos, todo tiene un propósito en Dios. Él lo controla todo. Y el Dios que rige todas las cosas no es un tirano como muchos reyes de la tierra, sino es un Dios sumamente santo, sumamente justo, sumamente amoroso, poderoso, y por lo tanto nuestro destino final de nuestras almas está segura porque estamos en las manos de un Dios también infinitamente amoroso y poderoso. Ese Dios que nos creó es el que nos sustenta y es el Dios que lo controla todo. Por lo tanto, no creemos en un Diosito, creemos en un Dios grande, todopoderoso. Entonces hemos visto que el Dios que creó todas las cosas también sostiene su existencia, que Dios ejerce un control total sobre todas las cosas y que ese control se extiende a toda criatura, acciones y eventos en este mundo, pero también parte de lo que nos enseña esta confesión es que todo contribuye a un plan eterno en Dios. Dice, y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Fíjese que el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, todo contribuye a un plan eterno en Dios, en Cristo. Fíjese, un pasaje muy ilustrativo de esta verdad está en Romanos capítulo 8. Procedo a leerlo. Romanos 8, 28 al 39 lo voy a leer. Fíjese lo que dice aquí. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y a pesar de todas esas desgracias, fíjese lo que dice el versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! Una aplicación potente de la providencia de Dios en nuestras vidas. Ese Dios soberano que tiene control de todas las cosas y que está involucrado en todas las cosas y que rige y que gobierna con poder todas las cosas, hermanos, es aquel Dios que dice que nos conoció, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, y dice que a los que predestinó a estos también llamó, a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Se fija que este verbo está en pasado, como les decía hace ratito, porque ya es un hecho. Aunque este es un evento futuro, la glorificación, Dios ya lo da por hecho porque Él tiene poder para cumplir esta promesa, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a concluir hasta el final. Amén, gloria a Dios. Dios no pudiera decir, si Dios no fuera soberano en la salvación, hermanos, si la salvación dependiera del ser humano, de su libre decisión para regenerarse, para escoger a Cristo, no, si de nosotros dependiera salvarnos, y si de nosotros dependiera mantener nuestra salvación, Dios no pudiera decir que a los que justificó a estos también glorificó, sino, y a los que justificó tal vez algunos glorifique, dijera el texto. Pero Dios está dando la seguridad de que aquellos que han sido justificados por la fe también serán glorificados. ¿Por qué tenemos la seguridad de nuestra salvación? Porque Dios tiene el poder para llevar a cabo y concluir lo que Él comenzó en nosotros por medio de Cristo. ¿No es así? Hermanos,
Qué triste es pensar que tenemos un Dios tan grande y a la misma vez tan pequeñito que el Señor en su amor inmenso haya enviado a su Hijo al mundo, porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz, Dios diga, bueno, di algo muy valiosísimo que es la sangre preciosa de mi Hijo, pero ahí yo no me meto, yo soy un caballero y como yo respeto la decisión de personas totalmente separadas de mí, depravadas, que no pueden escogerme, ahí a ver quién quiera salvarse. Ahí está mi Hijo, ahí ya derramó su sangre y quien quiera tomarla va a ser salvo y quien no, lo dejo a su libre decisión. Yo me lavo las manos, no tengo el poder, es que lo siento, soy un caballero y no tengo el poder para vencer tu resistencia hacia mí. ¿Se fijan que eso no es el concepto del Dios bíblico? Dios es libre para ejercer su gracia soberana y salvadora a quien Él quiere, y Él va a tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia, porque Él es soberano. Y Cristo pagó cada pecado de sus escogidos. Y si no fuera porque Dios nos escogió, ninguno de nosotros pudiéramos haber ejercido fe y arrepentimiento para salvación. No fue porque nosotros fuéramos más inteligentes o más capaces o mejores, o que Dios haya visto algo bueno en nosotros. Nos escogió porque Él quiso hacerlo, por su libre amor, y porque Él tiene el poder para convertir un alma muerta en delitos y pecados, aún del más vil pecador. Cristo, al morir en la cruz, pagó una salvación completa por sus escogidos. Dios tiene el poder para llevar a cabo este plan eterno. ¿Cómo sabemos esto? Todo esto contribuye a un plan eterno en Dios, y todo este plan salvador en Cristo tiene como fin manifestar la gloria de Dios en Cristo. Fíjese lo último que dice la confesión de fe: para la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Al final de cuentas, todo esto contribuye a un plan eterno de Dios en Cristo, porque todo tiene como fin manifestar la gloria de Dios en Cristo. Y podemos ver esto en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, del versículos 3 al 14, fíjese, lo voy a leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Fíjese lo que nos dice este texto, otra aplicación de la providencia de Dios en nuestras vidas, en nuestra salvación. Dice que el propósito de ese plan, el propósito de que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha en Cristo, es para la alabanza de su gloria, para que Dios sea glorificado al manifestar la grandeza de su gracia para con pecadores que merecían el infierno. El propósito es mostrar la gloria de Dios en todo esto. Al final de cuentas, toda lengua confesará a Dios, todo mundo le dará la gloria a Dios. Hermanos,
Nosotros podemos darle la gloria desde el momento que hemos sido redimidos, desde que entendimos que no fue por nuestra virtud, no fue por nuestras buenas obras, no fue por nada que nosotros hubiéramos hecho, sino por lo que nuestro hermoso Salvador logró con su perfecta obediencia a la ley, su vida, su muerte en la cruz, su resurrección. Gracias a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, nosotros fuimos aceptos en el amado, en Él, en Dios, por medio de su gracia, de su favor inmerecido. Y cuando nosotros le estábamos dando la espalda a Dios, no queríamos a Dios, Dios vence nuestra rebelión y nos atrae a Él, porque en su providencia Él puede llevar a cabo todos sus planes. Y fíjese que Dios nos predestinó, no en base a que Él sabía que alguien le había de escoger. Nosotros le escogimos porque Él nos escogió primero, puesto que Él determinó darnos fe y arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento son dones dados por Dios para poder creer en Él. No son cosas que crecen naturalmente en nosotros. El hecho de que nosotros pudimos creer en Cristo fue una obra de gracia porque Dios nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Fuimos predestinados. Y Él cumplió a cabo ese propósito y lo cumplirá en su totalidad cuando seamos transformados nuestros cuerpos a la semejanza de la gloria de su Hijo. Dios asegura esto porque Él tiene todo el poder para llevar a cabo sus planes. Mi consejo permanecerá y haré lo que quiero, leímos en Isaías. Nada puede frustrar el decreto de Dios. Ahora, esto no anula nuestra responsabilidad de arrepentirnos, de creer, de obedecer, pero a pesar de nosotros, y aunque Dios no es el autor de la maldad, Dios está en control de todas las cosas y usa todas las cosas para sus fines y sus propósitos santos. Y concluyo con lo que la Confesión de Fe Bautista de 1689 enseña acerca de la divina providencia. Fíjese bien, el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Fin de la cita. Hermanos, todo lo que nos sucede tiene un propósito salvador y santificador en nuestras vidas. Nada pasa por casualidad, nada pasa al azar, nada va a un rumbo sin sentido como el destino. Dios está en control de todo gracias a Cristo. Gracias por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Gloria a Dios por ello. Así que puede tener la plena y la certeza de que Dios está en control de todo y por lo tanto podemos orar con fe, podemos estar confiados de que el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará hasta aquel día, porque fiel y poderoso es el que prometió. Dios está en control de todo. Dios no está limitado por nada. Oremos. Padre amado, te damos gracias por haber aprendido en tu palabra esta doctrina tan hermosa, Señor, que nos consuela, también nos llena de asombro porque no entendemos cómo es que tú tienes un control tan soberano, tan absoluto sobre todas las cosas, pero nos gloriamos en un Dios infinitamente soberano, poderoso y que llevará a cabo todos sus planes.